Buenos días, bienvenidos al panel Panamá, evolución y perspectiva en materia de educación financiera. Agradecemos pues a cada uno de ustedes su participación y su tiempo. Para ponernos en contexto en el tema que vamos a abordar, voy a presentar brevemente algunos marcos de referencia de lo que es la educación financiera y básicamente algunas de las actividades que hemos hecho en la República de Panamá. Primero que todo, debemos definir qué es educación financiera. Educación financiera la podemos definir como el proceso mediante el cual la población desarrolla conocimientos, habilidades y actitudes para la correcta gestión y seguridad en la forma en que toma las decisiones sobre el uso de los recursos económicos. Comprende sus derechos y obligaciones como personas consumidoras financieras y adquiere plena conciencia de las oportunidades y riesgos que esto implica, con el fin de mejorar su bienestar socioeconómico. Esta definición es elaborada por la OCDE y nos parece pues muy interesante y muy apropiada para lo que vamos a ver. En el tema de educación financiera, debemos establecer una línea del tiempo de sucesos o actividades que han pasado en Panamá. En primer lugar, debemos señalar como fecha de inicio el año 2013, cuando la Superintendencia de Bancos inicia un programa de educación financiera. En este momento nos apoyamos con el Centro Nacional de Competitividad y el Fondo Multilateral de Inversiones del BID o FOBI. Allí inicia entonces la historia de qué es la educación financiera en nuestro país. Importante señalar también que ese apoyo que recibimos nos ayudó a, en el año 2015, llevar nuestro programa de educación financiera a nivel nacional, cubriendo todo el territorio de la República de Panamá, llevando educación financiera a cada uno de los panameños que están en nuestro país. Importante señalar también, en el año 2016, específicamente en el mes de octubre, la Superintendencia de Bancos de Panamá suscribe con la Sparkassen-Stiftung o Fundación Alemana un convenio de cooperación que nos lleva entonces al desarrollo de actividades propiamente enfocadas a lo que es el desarrollo y el mejoramiento de nuestro programa de educación financiera que ya teníamos. Allí recibimos el apoyo de Fundación Alemana para mejorar los talleres que ofrecíamos, para capacitar al personal de la Superintendencia de Bancos, y en el 2017 comenzamos entonces a desarrollar actividades que nos llevaron en el año 2018 a iniciar lo que era la elaboración de una Estrategia Nacional de Educación Financiera, ONEF, de la que vamos a abordar más adelante con más detalle. Importante señalar también en el tema de educación financiera los resultados obtenidos por el programa en materia de personas capacitadas. Como pueden observar en la presentación, de venir del 2013 al 2020, hemos capacitado de forma directa, por medio de talleres de educación financiera, a más de 38.600 personas. Esto pues nos lleva también un poco a mejorar o a ajustar ciertas cosas en el año 2020. Con el tema de la pandemia, pues hemos tenido que cambiar la estrategia, y vamos a verlo también ahora en la conversación que tendremos, de talleres presenciales a entorno virtual tipo webinar. Entonces, esto es para que tengamos también un poco en contexto dónde estamos o cómo inicia este tema de educación. Pero para abordar el tema, me acompañan en esta día las licenciados, un grupo selecto de personas, entre ellos la licenciada Katy Guardia, directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos, a quien se le ha asignado también el deber o la tarea de desarrollar una ENEF. Ella lidera el equipo que va a desarrollar una ENEF y con ella vamos a conversar. ¿Cómo está, Katy? Bien, gracias, muy amable, Nicolás. Saludos a todos. Muy bien, bienvenida, Katy. Igual nos acompaña en el panel el licenciado Benjamín Córdoba,
coordinador del programa de educación financiera de la Superintendencia de Bancos. Bienvenido, Benjamín, ¿cómo estás? Buenos días, gracias, Nicolás. Un saludo a todos. Okay. Y también nos acompaña en última instancia, y no por eso menos importante, el señor Tobías Bril. Tobías Bril es director de Panamá, de país, en la Fundación Sparkassen Institute, asesor experto que nos acompaña en Superintendencia de Bancos en el proceso de elaboración de una estrategia nacional de educación financiera. ¿Cómo estás, Tobías? Hola a todos, hola Nicolás, y en nombre de la Sparkassen Stiftung, muchas gracias por esta invitación a este valioso panel. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bueno, para entrar ya en materia, quiero comenzar con Benjamín. Benjamín, ¿por qué es importante la educación financiera? Excelente pregunta, Nicolás. Consideramos que la educación financiera es muy importante, ya que la misma es un proceso que busca que la población o el individuo desarrolle conocimientos y habilidades que le permitan hacer un buen uso de los productos y servicios financieros, y con esto logre tomar decisiones correctas en el manejo de las finanzas, con el fin de gozar y mejorar de un beneficio socioeconómico. Adicionalmente, cabe resaltar que los estragos por la pandemia del COVID-19 han demostrado la inexistencia de fondos de ahorro de emergencia en gran parte de la población, y esta resiliencia financiera es causada por el desconocimiento de los conceptos básicos que la educación financiera promueve y fortalece, tales como el ahorro, el presupuesto y el uso adecuado del crédito. La ausencia de estos conocimientos se acentúan en Latinoamérica versus otras regiones. Según el Global Findex del 2017, el porcentaje de panameños que tienen una cuenta en una institución financiera está muy por debajo del promedio en América Latina y de países de ingreso medio alto. Esto es una gran oportunidad y valiosa para promover la educación financiera en nuestra población. Interesante reflexión, Benjamín. Licenciada Katy, ¿qué retos hemos enfrentado durante la elaboración de una estrategia nacional de educación financiera en Panamá? Muchas gracias por la pregunta, Nicolás. Bueno, tendríamos que decir que uno de los retos que encontramos fue el establecimiento de las mesas de trabajo, es decir, ese enlace interinstitucional que tuvimos nosotros que lograr con los entes que se iban a sentar en la mesa de trabajo para la elaboración de la ENEF. Hubo muchos retos en el tema de la coordinación, por ejemplo, éramos bastantes instituciones y además otro reto importante en ese rubro fue la continuidad de las personas, porque justamente el año pasado tuvimos un cambio de administración en el gobierno de Panamá y hubo algunas personas, no todas, que cambiaron, por lo que tuvimos que empezar con los reemplazos de estas mismas. Sin embargo, tengo que decir que fue muy productivo de todas maneras, porque las personas que fueron asignadas por el gobierno fueron personas muy comprometidas y que de una vez acogieron la idea del ENEF como suyas, y eso creo que fue muy valioso. Otro reto que tuvimos fue el tema de la pandemia. Esto fue un reto obviamente a nivel global, internacional, y sin embargo Panamá fue uno de los países que tuvo una de las restricciones más altas en cuanto a confinamiento, y eso produjo un atraso en el plan de trabajo que teníamos para la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Y finalmente, otro reto que podemos identificar es el tema del lanzamiento. Aún no hemos podido lanzar la Estrategia Nacional de Educación Financiera, y bueno, mucho se debe, como dije anteriormente, a este impasse que tenemos ahora mismo, este evento coyuntural que es el COVID-19. En efecto, hablando de COVID y de los efectos que hemos tenido, hemos experimentado, Tobías, ¿cómo afectó el tema de la pandemia por COVID-19 al desarrollo e implementación de la ENEF? Sí, claro, Nicolás. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, como Katy ya mencionó, acá en Panamá vivimos un toque de queda bien largo, entonces, y también un cambio de la agenda de prioridades, obviamente, a nivel del gobierno,
para reaccionar a la pandemia. Y eso causó ciertos retrasos en la iniciativa de la ANEF, por un lado, pero por otro lado, intentamos directamente adaptarnos a esa nueva realidad y es que normalmente trabajamos en mesas de trabajo con las instituciones participantes en la iniciativa de la ANEF, y ahí trasladamos todo el trabajo que normalmente siempre hacíamos de manera presencial a un mundo virtual, digamos, a un modo de trabajo virtual. Realizamos reuniones de trabajo virtuales, y muy importante, algo que también hicimos es, que es un tema importante, nos enfocamos, todo el tema de COVID era como un empuje hacia la digitalización, ¿no? Porque por esa necesidad ahorita teníamos que digitalizar los materiales y cursos que ya teníamos de materia de educación financiera más rápido que tal vez lo hubiéramos hecho sin COVID o algo así. Entonces, y estamos fuertemente trabajando en esto, y de esta manera, como la pandemia definitivamente nos afectó, pero bueno, lo aprovechamos para ajustarnos un poco a la nueva realidad. Interesante reflexión. Licenciada Katy, hablemos de highlights. ¿Cuáles son los highlights en el tema de la ANEF? Háblenos un poco de ese tema. No, con mucho gusto. Bueno, como highlights les podría mencionar que ya elaboramos el mapeo de iniciativas de educación financiera a nivel nacional. Esto fue algo muy bueno, fue con un aporte del BID, y nos va a dar las bases de cuáles son las iniciativas que hay en el país, pero además también nos va a servir como punto de referencia una vez comencemos a implementar la Estrategia Nacional de Educación Financiera y podamos ver el avance que hemos hecho. O si es necesario hacer un cambio de timón en la estrategia, también lo vamos a poder lograr gracias a tener este punto de referencia. Es decir, vamos a poder visualizar cuánto hemos crecido. Por otro lado, algo que nos llena de mucho placer es que estamos desarrollando un website o un portal web de educación financiera con el apoyo de las otras dos superintendencias, tanto la de Valores como la de Seguros en Panamá, y el invaluable apoyo también de la Sparcasa. En este website estamos contemplando tener temas de conceptos básicos de educación financiera, derecho al consumidor, también una zona infantil que está en construcción, todavía no la tenemos lista, y un curso virtual de educación financiera. Este website lo vamos a estar lanzando prontamente a mediados de noviembre. Y sobre el curso de educación, el curso virtual de educación financiera, va a ser algo muy importante también para la población panameña. Este curso que van a poder tomar todos los panameños a lo largo y ancho de nuestro país tiene 4 módulos. Uno es sobre inicio de educación financiera, ahorro, presupuesto y crédito, que como ustedes saben en esta coyuntura en la que estamos, es fundamental que la población maneje estos conceptos y entienda cómo manejarlos. Y además, y por último, otro highlight que también tenemos en la Estrategia Nacional de Educación Financiera, Nicolás, es que nos pudimos percatar que se puede trabajar en una Estrategia Nacional de Educación Financiera sin tener una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Es decir, podemos hacerlo sin necesidad de la otra. Definitivamente que si lo hacemos a nivel global es mejor, pero sí hemos podido constatar que si no hay educación financiera, la Estrategia Nacional de Inclusión se hace muy difícil porque nosotros necesitamos educar al consumidor o al usuario final. El consumidor necesita tener las herramientas para responder ante los productos financieros, porque si no, aunque haya inclusión o haya oferta, las personas no se van a incluir o se incluyen incorrectamente, y eso no es lo que se requiere. Interesante reflexión. Un tema muy importante que mencionó Katy es el tema de la población. Benjamín,
En materia de población, ¿cómo queremos llegar a más población por medio de una estrategia nacional de educación financiera? ¿Qué esperamos en ese tema? Sí, gracias, Nicolás, por la pregunta. Como se ha mencionado y bien explicaba la licenciada Katia hace un instante, Panamá está realizando los esfuerzos para la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Financiera. En consecuencia y aprovechando la coyuntura y la promoción de los programas de educación en modalidad virtual, estamos desarrollando y fortaleciendo nuestros cursos virtuales, ¿verdad? Para que con esto aprovechemos el uso de la tecnología, el uso de los dispositivos móviles y poder llegar a la población de forma directa con estos valiosos contenidos. Y de igual forma, una vez se restablezcan los temas relacionados con la pandemia por el COVID-19, se estarán brindando de forma presencial para brindar los programas de educación financiera de la ENEF en sitios remotos o de difícil acceso. También es importante señalar que el contenido y materiales que estamos preparando están dirigidos a adultos, jóvenes y niños. Es decir, que a través de la ENEF vamos a cubrir todos los grupos etarios en la población y pues priorizar pues, con aquellos sectores vulnerables. Interesante. Hablaste, Benjamín, del grupo objetivo de niños, ese segmento de niñez. ¿Cuáles son los planes en el programa de educación financiera para incluirlos a ellos en el tema de formarlos o educarlos financieramente? Correcto. Una forma de lograr el objetivo de brindar educación financiera a los niños será a través de la zona infantil del website de la ENEF. Aprovechar la penetración que tienen los dispositivos móviles en la población infantil o joven para llegarles por este medio. También mantenemos en nuestra mesa de trabajo al equipo del Ministerio de Educación, quienes están a su vez desarrollando y actualizando materiales académicos para que sean llevados a las clases. Es decir, la ENEF estaría presente en el proceso educativo avalado por el Ministerio de Educación, lo cual es un aliado y una herramienta poderosa para lograr los objetivos diseñados para la población infantil. Quiere decir entonces que se toma en cuenta este segmento como una parte importante y el apoyo pues, de una entidad como Meduca. Tobías, hablemos de lecciones aprendidas. ¿Qué nos ha traído este proceso de acompañamiento a Superintendencia de Bancos como lecciones aprendidas en este momento? Gracias, Nicolás. Buena pregunta. Bueno, por un lado, es muy importante, una lección aprendida también es clave contar con un líder bien enfocado desde un inicio en la temática, ¿ya? Y definir muy bien el rol que tiene que asumir el líder de la iniciativa. Ahí sí teníamos la suerte de trabajar con la Superintendencia de Bancos acá de Panamá, que asumió ese rol desde un inicio. Y también muy importante es definir bien los roles que tienen las otras instituciones, sea el Ministerio de Educación, de Economía y Finanzas, que participan en la mesa, y ahí es clave definir los roles de cada uno para que la coordinación entre todos funcione. Otra lección aprendida o punto clave es la inclusión del sector privado a la iniciativa. No tiene que ser desde un inicio, pero en el camino es importante incluir el sector privado también a la iniciativa para después poder llegar a más población panameña, obviamente. Si pensamos, por ejemplo, en las instituciones financieras acá en el país que tienen sus clientes, obviamente si queremos llegar a estos clientes, hay que trabajar con las instituciones financieras acá en la plaza, como ejemplo. También una lección aprendida es un tema clave, es asignar recursos a la iniciativa de la ENEF. Si digo asignar recursos, eso no significa solo tener presupuesto con dinero. Significa, sobre todo, también contar con horas hombres para poder implementar y desarrollar la ENEF y implementar cosas, líneas de acciones. También contar con recursos de facilitadores, por ejemplo, ¿no? Acá estamos con Benjamín en la mesa. Benjamín es facilitador de la superintendencia y él puede entonces capacitar a otros facilitadores de otras instituciones o a la población final también, como ejemplo. Y muy importante es contar con un equipo para la gestión de la ENEF y la administración de todas las mesas de trabajo, por ejemplo.
Otro punto interesante, hubiera sido bueno ya contar con algunos insumos para tener cierto nivel de donde la iniciativa impacta o parte. Entonces, por ejemplo, acá no teníamos algo como un mapeo nacional de iniciativas de educación financiera, como Katy mencionó, y tampoco había algún tipo de medición de conocimientos financieros a través de PISA, por ejemplo. Entonces, lo que teníamos que hacer era realizar ese mapeo nacional de iniciativas de educación financiera para ver qué iniciativas ya existen a nivel del país y dónde estamos, ¿no? Sin embargo, hubiera sido bueno ya contar con algo, ¿no? Para saber dónde estamos, etc. Otro punto que también mencionó Katy, muy importante, es muchos piensan que hay que empezar con la INIF, una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, y después se puede hacer la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Pero no necesariamente es así, como Katy ya explicó, y perfectamente se puede también arrancar con la INIF. Y un último punto, y es la lección aprendida más importante, desde un punto de vista de Panamá, es que desde un inicio de la iniciativa hay que pensar en cómo se puede instalar la iniciativa a un nivel, digamos, suficientemente alto, político, ¿ya? A través de, por ejemplo, un decreto ley de gabinete, dependiendo en qué país estamos. Ahí varían los nombres, ¿no? Pero acá es en Panamá, sí. ¿Y por qué? Eso sirve para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa a largo plazo, si viene un tema como el COVID ahorita, o hay elecciones, cambios políticos, etc. Eso es muy importante para no depender tanto del timing de fases de administración a nivel político. Y otro punto muy importante o relacionado a eso es, al final, uno podría pensar que educación financiera es como un tema del sector financiero, ¿no? Y por eso la superintendencia de bancos debería liderar el tema. Pero en realidad, si pensamos en todo el tema, es un tema muy amplio, y ahí llegamos rápidamente a la conclusión que al final es un compromiso compartido, es un tema compartido con muchas instituciones del gobierno, sea la superintendencia de bancos, de seguros, de mercado de valores o Ministerio de Educación, AMPIME, la asociación acá para la micro, pequeña, mediana empresa. Entonces, como es un compromiso a nivel, es un tema del país, ¿ya? Entonces también hay que tratarlo en conjunto con muchas instituciones en la mesa que tienen que ver con diferentes temas relacionados a educación financiera, y ahí eso también es muy importante. Entonces, desde un inicio, que se asuman estas instituciones a la mesa para poder generar estas escalas de economía y realmente trabajar en grandes escalas para la iniciativa. Gracias. Es decir, que hemos avanzado, podemos decir que hemos avanzado. Definitivamente. Una pregunta para Katy. Katy, ¿qué podemos esperar como futuro en el tema de educación financiera de NEF en Panamá? Muchas gracias, Nicolás. Bueno, quisiera comenzar diciendo que la transformación digital está para quedarse, así que estaremos utilizando este tipo de herramientas en la implementación de la ENEF a lo largo de estos años. Y como dato me gustaría compartirles que Panamá tiene el mayor número de penetración de celulares inteligentes de Latinoamérica. Esto representa una oportunidad para educar sobre educación financiera a un mayor número de personas, y es algo que vamos a tomar en cuenta dentro de nuestra implementación de la Estrategia Nacional de Educación Financiera. ¿Qué otra cosa vemos a futuro? Bueno, estamos trabajando en el plan o el cronograma, y vamos a implementar las líneas de acción de la Estrategia Nacional de Educación Financiera, que, como bien dijo Tobías, no solamente vamos a estar las instituciones del gobierno, sino que también en la mesa de trabajo están sentadas la empresa privada. Y es vital que lo estén, porque necesitamos el apoyo. Esto es una estrategia de país, no una estrategia de gobierno. Otra cosa que vemos, que Tobías también lo tocó, es la instauración o adopción
de un Consejo Nacional de la Estrategia Nacional de Educación Financiera para que le dé permanencia a esta estrategia, para que haya un consejo donde se puedan ir monitoreando las acciones que se van haciendo, si hay que tener un cambio de timón se puedan hacer, pero que donde también hayan personas que puedan decir, bueno, esto fue lo que nos comprometimos a hacer y esto es lo que hemos hecho, esto es lo que hemos logrado hasta el momento, y de alguna u otra manera medir la efectividad de la estrategia que estamos haciendo nosotros como país. Y finalmente, un tema sumamente importante es que definitivamente se necesita una legislación de educación financiera para ser incluida en el currículum de las escuelas. Este es un tema que también tocó Benjamín y es de vital importancia. Nosotros quisiéramos comenzar con educación financiera en las escuelas de primero a sexto grado y después ampliarlo hasta el 12º grado, pero hay que tener en cuenta que los estudiantes son uno de nuestros principales target market que tenemos, o los principales mercado objetivo que tenemos, ya que los muchachos, los estudiantes, especialmente si los agarramos de muy niños, son realmente creadores de cambio, y eso se ha visto a lo largo de la historia. Entonces nosotros necesitamos tener esta educación financiera incluida dentro del currículo y esperamos que después también dentro de las universidades. Así que así es como vemos nosotros el futuro de la ENEP. Creo que hemos avanzado mucho y potable totalmente el tema de la iniciativa de educación financiera y todos los avances que hemos logrado. Para terminar, me gustaría que cada uno de ustedes hiciera una reflexión final para cerrar ya este panel interesante. Comenzamos por Tobías. A ver, ¿qué puedas tú como reflexión final para ya cerrar este foro, este panel? ¿Qué puedes aportar? ¿Qué conclusiones podemos? Creo que una conclusión muy importante es, bueno, ya lo dije, pero vale la pena repetirlo, creo. Al final es una responsabilidad compartida entre varias instituciones a nivel del gobierno, ¿ya? Y de esa manera se tiene que ver la iniciativa y también trabajar de esta manera. Entonces, por las recomendaciones o las conclusiones que dimos en este panel, es muy importante y tenerlo en cuenta para que la iniciativa a largo plazo tenga sostenibilidad, ¿no? Porque si, por ejemplo, tomamos el tema de los niños, ¿no? Claro, el cambio más impactante o grande se puede lograr con la educación financiera para los niños, pero ahí simplemente pensando en este cambio, pensamos en muchos años, ¿no? En los cuales se tiene que dar educación financiera, por ejemplo, a los niños para generar un cambio y lentamente ese cambio se va a visibilizar con el tiempo, ¿no? Por eso es una muy linda y importante iniciativa, pero requiere sostenibilidad y hay que hacerlo a largo plazo. Okay, sostenibilidad, dato importante. Benjamín Córdoba, conclusiones. Sí, esto, aunado a lo que ha mencionado Tobías y muy atinado la licenciada Katy, considero que la importancia de la educación financiera en cuanto a lo que es brindarle o dotar a la población no solo de los conocimientos, sino también de las habilidades, pues para el manejo adecuado de finanzas personales y familiares, nos llevaría también como país a que nuestra sociedad pues tenga un bienestar socioeconómico, lo cual contribuye y beneficia a los estilos de vida de todas las familias panameñas, ¿no? Así que considero que la importancia de la educación financiera nos va a ayudar también pues a lo que es como país y un bienestar sociopolítico, social dentro de la población. Interesante reflexión. Katy Guardia, su conclusión a esta interesante conversación. Bueno, muchas gracias. Yo concuerdo con mis colegas en lo que han dicho. Me parece que es muy importante el tema del cambio de conductas en la población y además las habilidades que ha mencionado Benjamín
de cómo nos relacionamos nosotros con los recursos económicos. Y estoy hablando, cuando hablo de recursos, no solamente estoy hablando de dinero, estoy hablando cómo gestionamos el recurso medioambiental, por ejemplo. O sea, es importantísimo, entonces, la educación financiera en la población, y ha quedado más que evidenciado en esta pandemia la importancia del ahorro. Ahorro, por ejemplo, para emergencias. Eso es un tema que lamentablemente en Panamá muy poca población lo maneja. Y la idea es justamente que con este programa, este curso virtual de educación financiera que vamos a hacer llegar a la población y que se lanza a mediados de noviembre, nosotros podamos llegarle a todo lo ancho y amplio del país para que las personas puedan aprender a tener herramientas para hacer presupuestos, para hacer ahorro y últimamente para gestionar el crédito. Así que yo me quedaría con esas dos cosas. Interesante. Bueno, para concluir, es importante que estemos en la misma línea de trabajo todos y conscientes de que educación financiera es una necesidad y representa para la población en general un bienestar socioeconómico. Yo lo llamaría también salud financiera, por darle un poquito el mote de la coyuntura en donde estamos. Creo que es todo por ahora. Gracias a todos por escucharnos y ser parte de esto. Al panel de expertos, Katy, Tobías, Benjamín, gracias por todo. Al personal de apoyo, que nos ha servido de mucho aquí también, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en una próxima edición. Saludos. Saludos, muchas gracias.